Bueno, pues aquí estamos una vez más para continuar con el conocimiento de las características principales en la solución de circuitos de corriente alterna. Hemos mencionado ahorita la situación de que la tensión que nos proporciona una fuente llamada alternador, ya sea monofásico, ya sea trifásico, va a ser una tensión que nos va a dar, de acuerdo a la función, en función del tiempo, a un voltaje máximo por el seno de omega t y se puede un determinado desplazamiento angular. Hablamos de desplazamiento angular. Y al estar hablando desde el principio de la generación de este desplazamiento angular, nosotros podemos percatarnos pues que bajo estas circunstancias ya estamos hablando de una dirección y una magnitud de esa tensión. Por lo tanto, esta representación que yo tengo desde la tensión, como puede ser de la corriente, con un desplazamiento angular, nosotros vamos a requerir del conocimiento de los fasores. Nosotros podemos tener que los fasores se pueden representar de cuatro maneras muy diferentes. La primera es la forma cartesiana, donde estipula que la característica de que la impedancia o el elemento que se quiere determinar es igual a una resistencia más el eje imaginario de la reactancia. Y esta es una forma cartesiana hablando de la impedancia. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las características también que tenemos una forma trigonométrica? Donde va a establecer que la impedancia va a ser igual al valor de la resistencia multiplicada por el coseno del ángulo más j que multiplica a la reactancia por el seno del ángulo. Esa reactancia, llámese inductiva, llámese capacitiva, la tenemos que representar, lógico, podemos tener aquí más menos, nada más del tipo de elemento que se trate. La otra manera de poder representar esta acción es la forma polar. ¿Qué nos va a indicar la forma polar? Que la impedancia va a ser igual a la magnitud de la impedancia con un desplazamiento angular. Y esa es la representación polar de ese vector o ese fasor impedancia. Y por último, tendremos nosotros la representación de la forma exponencial, que le llaman la forma de Euler, donde nosotros vamos a poder manifestar que la característica de la acción de la impedancia va a ser igual a la impedancia por E a la JW, donde esa es nuestra característica de la impedancia en forma de Euler. Cualquiera que sean las características que tengamos nosotros, estamos hablando de la cuestión de un fasor. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que va a resultar? Hablamos del vector impedancia, donde ese vector impedancia depende de las características que se tengan, pues lógico, va a tener un sentido, ¿sí? Y una magnitud. Nosotros vamos a tener que, en forma cartesiana, que tenemos aquí la resistencia sobre el valor de los ejes reales, más la reactancia. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo un vector de resistencia con respecto a este tipo de reactancia, que va a ser una reactancia del tipo inductiva? Por lo tanto, el vector resultante será la impedancia, donde tengo la magnitud y tengo el ángulo de desplazamiento. Y aquí nosotros podemos ver que podemos usar el coseno o la tangente del ángulo, cualquier función para determinar ese ángulo. Por lo tanto, hay que considerar pues los ejes que vamos a representar en este tipo de conocimientos de la tensión o corriente en corriente alterna, dependiendo de los circuitos que tengamos. Pero entonces, vamos a tener nosotros una comprobación pues ahora, que la ley de Ohm en un circuito de corriente directa y un circuito de corriente alterna, la ley de Ohm va a ser que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, o que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ahora, si nosotros lo representamos en forma de corriente alterna, pues lógico, la única diferencia va a ser que el voltaje va a ser igual a una corriente con un determinado ángulo de desplazamiento por la resistencia, que su ángulo va a ser de 0 grados. ¿Sí? Y esa es la ley de Ohm. Por lo tanto, la corriente fasorialmente va a ser igual a al valor del vectorial de la tensión con 0 grados, si depende de parte del origen, sobre una que, en este caso, si es una resistencia, con el cis de 0 grados. Puede ser también que la corriente va a ser igual a la tensión con un cis de 0 grados por una reactancia que puede ser
más menos un valor de un ángulo, ¿sí? Y esa es la ley de Ohm, no hay otra, nada más que la única diferencia es que esta es en forma fasorial. Y estoy hablando de letras mayúsculas donde estamos hablando de los fasores, ¿sí? Entonces, cabe hacer mención que vamos a requerir de los conocimientos de las matemáticas fasoriales para este concepto. Bueno, así mismo como la ley de Ohm se establece tanto para un circuito de corriente alterna como de corriente directa, pues lógico, nosotros podemos manifestar también la ley de Kirchhoff de tensiones, que es la suma de las subidas igual a la suma de las caídas que tenemos en el circuito, en un circuito de una malla, de un circuito cerrado, de un lazo, se establece la ley de Kirchhoff de tensiones. Por lo tanto, la ley de Kirchhoff también de tensiones en base a la tensión de corriente alterna, yo lo debo de presentar en forma fasorial, donde yo tengo estas características, lógico, si yo tengo que manifestar, pues también, si hablamos un desplazamiento angular, yo voy a tener que esto también va a ser su desplazamiento beta, más su desplazamiento alfa, más su desplazamiento así, dependiendo los componentes de que compone cada una de las impedancias del circuito serie. Por lo tanto, la ley de Kirchhoff de corrientes, pues también se establece en este caso que la corriente total es igual a las corrientes que entran en ese nodo, a la suma de las corrientes que entran en ese nodo. Por lo tanto, la ley de Kirchhoff de corriente va a ser enteramente la misma, pero desde el punto de vista fasorial, donde esta corriente total va a tener un ángulo de desplazamiento dependiendo de las características de desplazamiento de cada una de las ramas. Porque una de las ramas puede tener una resistencia, o puede tener una combinación resistencia-inductancia, o la otra puede tener una combinación de inductancia-capacitancia. No hay ningún problema, pero tiene que establecerse un ángulo de desplazamiento angular. Entonces, aquí los elementos pasivos que vamos a tener en un circuito va a ser resistores, inductores y capacitores, donde tengo el símbolo del resistor, el inductor y el capacitor, donde la ley de Ohm para tensión del resistor fasorialmente es la tensión que es igual a la resistencia y a la corriente. Se cumple la ley de Ohm desde el punto de vista fasorial. En el caso del inductor, su simbología, el voltaje es igual a este elemento, que nosotros lo vamos a conocer, este elemento como una reactancia inductiva. Y tenemos el fasor de la corriente. En este caso tenemos que la tensión está adelantada a la corriente en 90 grados en el caso del inductor, o puede ser que la corriente esté atrasada en función de la tensión. También pues obvio comentar y decir eso, que representa lo mismo. Y en el caso del capacitor, nosotros tenemos la capacitancia y tenemos que la ley de Ohm, de acuerdo a las características fasoriales, tenemos que la tensión fasorialmente es igual a este tipo de elemento o término que es la reactancia capacitiva, y por la corriente fasorialmente. Y aquí te dimos que la corriente está adelantada a la tensión en 90 grados, o puede ser que la tensión esté también atrasada con respecto a la corriente en 90 grados, cualquier sea el caso, y tenemos esa representatividad. Ok, podemos tener circuitos en los cuales tengamos resistencias, capacitancias, inductores en serie, o podemos tener circuitos donde tengamos el circuito paralelo para tener una resistencia paralelo con una capacitancia, paralelo con una inductancia, o un circuito serie resistivo capacitivo paralelo a la otra rama que puede ser inductivo resistivo, y etcétera. Ya aquí plantearemos los elementos del término de oposición que va a recibir el nombre de la impedancia. Ahora pues nosotros podemos tener esta tabla donde la característica de tensión, ¿sí?, en bornes del elemento puro, si la corriente es de tipo senoidal, corriente senoidal, nosotros tenemos el elemento donde la tensión y corriente es general, tensión si la corriente está dada con esa función, o la tensión si la corriente está dada con ese tipo de funciones. Aquí tenemos el elemento resistivo, donde acabamos de aplicar la ley de Ohm, donde la resistencia es igual a la corriente, y la corriente lo puedo presentar de acuerdo a su función, que es una onda de tipo senoidal, y ahí establezco la posición y de cada uno de los elementos, dependiendo de las fuentes
en la cual tengamos la corriente o la tensión en los elementos, pero aquí se establece pues ya la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y la resistencia para este tipo de circuitos en su estado puro, en su estado original, pura resistencia pura, inductancia pura y capacitancia pura. Tenemos esos términos. Ok, lógico, cabe hacer mención desde el punto de vista real que la autoinductancia no nomás tiene inductancia, sino tiene una bobina fabricada con un conductor de cobre, y ese conductor pues también tiene una resistencia. Por lo tanto, por muy mínima que sea, existe una resistencia una resistencia real en el inductor. Lo mismo sucede en el capacitor, donde ahora tenemos la permitividad del aislante que separa cada una de las placas. Por lo tanto, es muy difícil tener un capacitor en su estado ideal. Entonces, por eso algunas veces cuando veamos las gráficas, pues lo vamos a considerar de esa manera, y vamos a ver que los gráficos, ya cuando representemos, vamos a tener unas pequeñas deformaciones en la señal. Ok, pero ese es el elemento que vamos a tener desde el punto de vista pasivo. Ahora, si nosotros combinamos esos elementos, ahora vamos a manejar un término conocido como el término de la impedancia, o también la admitancia, que es el inverso una con respecto a la otra. La impedancia es la facilidad, la impedancia es la resistencia o oposición que presentan los elementos al paso de la corriente, y la admitancia es la facilidad que representan los elementos al paso de la corriente. Semblante a esto en la corriente directa, donde tenemos una resistencia y tenemos la conductividad o la conductancia, ¿sí? Que es uno da la facilidad y otro tiene la oposición al flujo de la corriente. Bueno, entonces ya que hablamos de los elementos que presentan oposición al paso de la corriente, también en corriente alterna sucede lo idéntico, nada más que ahora aquí el término ya no es únicamente resistencia, sino que es la impedancia. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm para el caso de la corriente alterna, tenemos que la corriente fasorialmente va a ser igual al voltaje sobre la oposición. Será sobre la oposición, ¿sí? Y este voltaje va a tener un ángulo de desplazamiento debido a la tensión, al voltaje. Por lo tanto, pues, si la impedancia es la oposición que presentan los elementos al paso de la corriente, esta impedancia también fasorial va a ser igual a ¿quién? A la tensión, fasorialmente con el ángulo de desplazamiento de la tensión, ¿sí? Sobre la característica de la corriente, fasorialmente con respecto al ángulo de desplazamiento de la corriente. Y esta es una representación fasorial, o polar, perdón. Desde el punto de vista, tenemos que esa es su representación de este elemento. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar aplicando las matemáticas fasoriales? Yo tengo que aquí voy a tener el vector a valor absoluto de la impedancia, que multiplica al desplazamiento angular del voltaje, menos, pasa arriba negativo, menos el desplazamiento angular debido a la corriente. Y aquí manifiesto yo las características matemáticas de la oposición que tenemos en ese circuito, donde nosotros vamos a observar pues también aquí que las características del ángulo, el ángulo de desplazamiento, lo vamos a poder a nosotros determinar también con la tangente a la -1 de la reactancia sobre la resistencia, por lo cual estamos obteniendo nosotros pues también ese ángulo de desplazamiento con ese valor. O si ustedes quieren, que este ángulo también puede ser el coseno que multiplica ¿quién? Al cateto opuesto, que sería la reactancia sobre la hipotenusa. O sea, yo represento esto aquí, la resistencia, aquí represento la reactancia, y por lo tanto el vector resultante, conocido como la impedancia, va a tener un ángulo de desplazamiento. Si yo utilizo el coseno del ángulo es cateto opuesto sobre ¿quién? Sobre la hipotenusa, sobre la impedancia, que puede también ser el seno. No hay ninguna variante en ese tipo de acciones, pero yo tengo aquí ya la representación y la ley de Ohm de las características en un circuito de corriente alterna. Por lo tanto, esta impedancia, este valor absoluto de esta impedancia, lo puedo determinar también como ¿qué? Como esta expresión, que sería la resistencia al cuadrado más
la reactancia que voy a tener en el circuito también al cuadrado, donde estas serían las características de la impedancia total del circuito, ¿sí? Por lo tanto, ya tengo la ley de Ohm de corriente alterna con sus respectivas representaciones y sus ángulos de desplazamiento. Ahora, como tal, vamos a ejercer un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo. Entonces tenemos este pequeño ejemplo. Estamos hablando de un circuito serie compuesto por una resistencia, un inductor y un capacitor, donde el valor de la resistencia son 25 ohms, el capacitor 50 microfarad y el inductor 20 milihenrios. Y la característica de la función de extensión está dada por esta expresión. ¿Cuál sería pues ahora el planteamiento en la solución del circuito para determinar la corriente? Por lo tanto, nosotros en la solución, la corriente fasorial va a ser igual a un voltaje cis de un ángulo sobre la impedancia del circuito con una cis de otro ángulo. Ese es para poder cumplir la ley de Ohm de este desarrollo de este circuito. Por lo tanto, la tensión la tenemos, nos dará la función y sobre todo la impedancia. Por lo tanto, se trata de un circuito serie donde esta impedancia va a estar compuesta con la impedancia de la resistencia más la impedancia del inductor más la impedancia del capacitor. Estas serían las características de la impedancia total del circuito. Por lo tanto, ¿cómo representaríamos todo esto desde el punto de vista fasorial y cómo determinaríamos la impedancia de la resistencia? ¿Cuál sería la impedancia de la resistencia? Por lo tanto, la impedancia de la resistencia en este caso sería de 25 ohms. Por lo tanto, ahora, ¿cómo determinaríamos nosotros la reactancia inductiva? O sea, la impedancia debido a la reactancia inductiva. ¿Cuál sería esa acción? Sería una reactancia que sería en la impedancia que sería igual a la reactancia inductiva, que esto sería igual a ¿quién? A WL. Por lo tanto, esta reactancia inductiva va a ser igual a 2pi que multiplica ¿a cuánto? ¿A cuánto multiplicará la característica de esa acción? Yo tengo este término. Por lo tanto, ¿qué valor me estaría faltando para poder encontrar esa reactancia? Aquí sería ¿quién? La frecuencia que multiplica a la inductancia. Tengo la inductancia XL va a ser igual a 6.28 por la inductancia que nos da de 20 por 10 a la menos 3 que multiplica a la frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinaría este término? Si nosotros decimos que la frecuencia o que esta función sea igual a 50 coseno de 377t más 30 grados, por lo tanto, la frecuencia ¿de qué valor nos sería? ¿Sí? Si nosotros vemos este término y despejamos las características de la frecuencia, ¿cuál sería la frecuencia? Si nosotros tenemos que W es igual a ¿quién? A 2pi f, donde yo tengo aquí 377 W sobre ¿quién? Sobre 6.28, que esto aproximadamente nos va a dar 60 Hz. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Nos pudieron haber dicho que la frecuencia era de 60 Hz o que la función de WT sería 377T o puede ser otro valor de frecuencia. Por lo tanto, ya ahí determinamos la característica de frecuencia de nuestro circuito. Por lo tanto, la reactancia inductiva sería igual a ¿cuánto? A 377 que multiplica ¿a quién? A 20 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, esta frecuencia ya está incluida en esta acción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ese valor de esa reactancia inductiva, ¿de qué valor lo obtendríamos? Nos da acá en la calculadora, ese valor sería de aproximadamente una reactancia con su fasor XL de un valor aproximado de 7.54 ohms. Y aquí ya tengo determinada pues
la magnitud de la reactancia inductiva. Tengo aquí el valor de la resistencia. Por lo tanto, ahora, ¿cómo determinaríamos el valor de la reactancia capacitiva? Vamos a manipular para poder no perdernos. Por lo tanto, la reactancia capacitiva aquí es igual a 1 sobre WC, que es igual a 1 entre 377 por la reactancia que nos da por el capacitor, nos da 50 por 10 a la menos 6 farad. Por lo tanto, la reactancia capacitiva nos va a dar J, ¿sí? ¿De qué valor? Nos va a dar de 53.05 ohms. Esa sería la reactancia capacitiva. Así estaría ese fasor, ese vector, comparado con la reactancia capacitiva, ¿sí? Tengo un valor positivo, por lo tanto debe ser inverso a las características de la reactancia. Por lo tanto, aquí debe estar acompañado con un signo menos, o lo podemos representar en forma fasorial. ¿Cómo sería la forma fasorial polar de esta acción? Aquí yo te lo puedo tener que XC es igual a 53.05 cis de menos 90 grados, ¿sí? Y acá nosotros tendríamos en este caso la reactancia, sería aquí, si yo la pongo por acá, la reactancia inductiva sería a 7.54 cis de 90 grados. También lo puedo representar de esa manera, esas impedancias del circuito. Por lo tanto, aquí ya nosotros tenemos casi completada la característica de los elementos que están oponiendo resistencia al paso de la corriente, como es la resistencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Ahora pues partiremos, ya tenemos las impedancias, ya tengo la impedancia de cada elemento, pues nada más la sustituimos y aplicamos la ley de Ohm. Entonces, pues ya con esas características de cálculo de la impedancia en la resistencia, en inductancia y capacitancia, podemos representar la impedancia total, que en este caso nos da 25 ohms más la impedancia inductiva que nos dio de J 7.54 ohms, y la capacitiva nos dio de menos J 53.005 ohms. Y estas serían las características de la impedancia. Por lo tanto, la impedancia total del circuito sería igual a 25 menos la diferencia de esos dos valores, nos daría J 45.51, o nos daría un valor de menos J de 43.51, y ese sería la impedancia total del circuito en forma rectangular. Repito, en forma rectangular. Por lo tanto, ¿cómo vamos a tener las características de esta acción para nosotros determinar este valor de la ley de Ohm? Por lo tanto, ¿cómo represento la impedancia? La impedancia del circuito desde el punto de vista en forma. ¿De qué forma sería la acción de la representación de este fasor o este vector de frecuencia, de impedancia? ¿Cómo sería? Si ustedes pueden hablar, si aplico de la expresión de la fórmula, voy a tener un valor que el voltaje me va a dar 50 por un desplazamiento angular de 30 grados, de acuerdo a la función que nos dan, sobre la impedancia total, que sería 25 menos J 45.51. No podemos combinar esta matemática de un valor en forma polar o un valor de forma cartesiana, o de la forma que nosotros tenemos representado ahí. Tenemos que hacer una transformación. ¿Y cómo haríamos la transformación de las características? Perdón, aquí es corriente. ¿Cómo haríamos las características de la impedancia? La impedancia sería la raíz cuadrada
de 25 al cuadrado más menos 45.51 al cuadrado y el ángulo de desplazamiento. Bueno, y tenemos aquí la impedancia que nos daría a un valor absoluto de aproximadamente, esa impedancia nos daría de un valor de ya representado matemáticamente, nos daría esa acción. Entonces, pues ya teniendo esa raíz cuadrada, nos da una magnitud de 51.93 y el ángulo de desplazamiento de 66.22. Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, nosotros tenemos que la corriente nos está dando 0.96, 91.22. Y serían las características de la corriente en este circuito. Ok, cabe hacer mención que este circuito, esta acción, nosotros lo pudimos haber determinado con el voltaje máximo, que este es el voltaje máximo, o también podríamos haber empleado de que la corriente eficaz, que la tensión eficaz sería igual a ¿quién? A 50, que multiplica a 0.707, y también pudimos utilizar ese valor eficaz de la tensión y nos daría exactamente las mismas condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, en este caso lo vamos a manejar con esa tensión máxima, y aquí aplico la acción de la ley de Ohm para determinar la corriente. Y como se trata de un circuito, sí, donde compuesto por una resistencia, una inductancia y una capacitancia, algunos actores esto lo denotan con un rectángulo. Muchos actores lo denotan estos con un rectángulo y nomás dan la impedancia, la resistencia. Aquí manejan otro rectángulo que es la impedancia de una inductancia, indicándonos de qué elemento se está tratando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener que en este elemento yo puedo tener una impedancia 1, impedancia 2, impedancia 3, donde aquí yo lo tenga compuesto por una resistencia y una inductancia. Por lo tanto, aquí voy a tener una impedancia 1, Z, con un determinado ángulo de desplazamiento, combinando la resistencia con la inductancia. O acá puedo tener también una resistencia y una capacitancia en serie, donde tengo la resistencia y la capacitancia, y aquí determino la Z2. Y la Z3 pues puede ser una inductancia y una capacitancia, donde yo tengo aquí una impedancia 3, donde hay que trabajar las características de este circuito. Ok, cabe hacer mención, repito, que estamos hablando desde el punto de vista matemática fasorial y vimos las representaciones. Por lo tanto, para poder hacer esto matemáticamente, pues se requiere utilizar sobre todo una calculadora científica. Este es el caso de una calculadora Casio modelo FX C991ES Plus, donde ¿qué es lo que va a suceder? Si yo quiero determinar las características de una impedancia o de un circuito donde tenga yo resistencia e inductancia, vamos a suponer que yo tengo un valor, encendemos la calculadora y voy a hablar de fasores. Por lo tanto, para hablar de fasores me voy al mod, ¿sí? Y elijo el número 1, que es complejos. Y aquí elegí el número 1. Ahora, si voy a transformar una impedancia compuesta por una resistencia y una inductancia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si voy a cambiar del rectangular al polar, yo tengo que elegir Shift, y del Shift me voy a polar, al positivo, y ya me está diciendo la acción. Es una resistencia, no sé, de 5 ohms. Me doy otra vez al Shift para darle coma. ¿Dónde está la coma? Ahí estoy, aquí tengo la coma. Y porque que sea una rectancia le vamos a suponer que sea de 10. Cerramos el paréntesis y le ponemos igual. Por lo tanto, ¿qué nos está indicando? Que el valor de magnitud me va a dar 11.18 con un ángulo de desplazamiento de 63.43. Entonces aquí podemos nosotros transformar, ¿sí?, de la forma rectangular a polar o de rectangular a polar. Si es el segundo caso, yo apago aquí, me voy otra vez al mod, le doy 1,
Le doy 1 y ¿qué sucede? Ahora me voy otra vez al zip y me voy a ir a rectangular. El rectangular es el signo negativo. Le doy rectangular y supongamos que sea 10, valor absoluto. Me voy a la zip coma y me voy del ángulo de 30 grados. 30 grados, cierro el paréntesis y me voy al igual. ¿Y qué es lo que sucede? Tengo un valor de resistencia de 8.66 y una reactancia de 5, J5. Y así yo manejo la transformación de polar a rectangular o rectangular a polar. Es importante ya ir manejando estas calculadoras científicas. ¿De acuerdo? Entonces eso es primordial para poder ejercer y ahorrar el tiempo. Si no, nos vamos a tardar muchísimo esa solución en los circuitos. Pero es importante apoyarnos de un elemento, de una calculadora para poder tener esta enseñanza. Yo me fui sobre este tipo de calculadora que es, pues es científica, pero no es muy avanzada. Pero es de acuerdo a lo que requiero, pues ahí está. ¿Ok? Lógico, después ya vamos a ver lo siguiente. Apagamos si quiero tener operaciones, ¿sí? Ya de rectangular a polar, pues ya lo voy a manejar de otra manera. Sería el punto número 2 y ya puedo hacer operaciones. Pero eso lo veremos cuando vayamos avanzando en el curso, ¿sí? Entonces, aquí está la introducción ya al desarrollo del análisis de circuitos, donde ya estamos aplicando una ley de Ohm y estamos aplicando las matemáticas fasoriales para un circuito serie. ¿Qué es lo que va a suceder si yo quiero determinar, ¿sí?, la tensión en cada uno de los elementos? ¿Cómo podré aplicar la característica de tensión? Pues sencillo, borro este elemento y aplico la ley de Ohm. ¿Cuál sería la ley de Ohm para el voltaje en la resistencia? Sería a una corriente por el valor de la resistencia. En este caso el valor fasoriales de la resistencia sería el valor de 0.96 que multiplica a 91.22 grados. Esto multiplicado por la resistencia que es 25 cis de 0 grados. ¿Qué es lo que necesito para tensión en la inductancia? Es la misma corriente 0.96 que multiplica 91.22 por la reactancia. ¿Qué valor de reactancia obtuvimos? Tuvimos un valor de reactancia inductiva de 7.54 cis de 90 grados. Y nos vamos acá al voltaje en el capacitor, que sería la misma corriente que multiplica 91.22 por la característica de la reactancia capacitiva que nos dio un valor de 53.03 cis de menos 90 grados. Y aquí aplicamos ya pues esta condición y lógico, si nosotros queremos determinar y comprobar la ley de Kirchhoff de tensiones, pues voy a tener que el voltaje total fasorial es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en la inductancia más el voltaje en la capacitancia y se debe cumplir esta ley de Kirchhoff de tensiones. Lógico, aquí estoy hablando en formas características, me va a dar en forma polar. Para poder hacer esta operación yo tengo que transformar el resultado de esta tensión inductancia en forma rectangular para poder sumar el valor real, los valores reales y los valores imaginarios matemáticamente. Entonces observemos que hay que ahora que transformar, o pude haber transformado estos elementos en formas cartesianas y poder usar esta operación. Y eso lo dejamos al estudiante para que demuestre esa ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Sí? Y continuaremos. Estamos pues ya en el presente de las características de un circuito de corriente alterna, donde nosotros podemos representarlo, ¿sí?, en forma del punto de vista fasorial. Y esta es la impedancia. Por lo tanto, vamos adelantando un poquito para ver la admitancia. La admitancia, ¿cómo sería? El inverso, con la letra Y a la y aquí sería, su unidad serían los ohms. Y esta unidad de los ohms sería este símbolo. Y acá serían los mhos, o también conocidos como los Siemens.
y su simbología es una omega invertida. Y ese es el elemento que se utiliza mucho, sobre todo en circuitos paralelos. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y ahí tengo la característica que acabamos de mencionar. Y continuaremos. No se desanimen. Vamos empezando un curso, vamos a hacerlo ameno, vamos a hacerlo cordial. No vamos a tener prisas, alguna duda. Aquí tienen mi canal y en YouTube estamos para servirles. Ahora que ustedes me indiquen, me den manera de cómo llegar más en las dudas y la explicación, podemos armar una clase en Zoom y podemos ir viendo este tipo de ejercicios y aclarando dudas en cualquier tipo de problemas que ustedes tengan, tanto teórico en sus clases como en su vida, en su vida diaria. ¿Ok? Chao y estamos en contacto. Y aquí tenemos los elementos para ir armando ese tipo de conocimientos desde el punto de vista experimental. Tengo la fuente, tengo el instrumento, tengo los osciloscopios, tengo las características de la resistencia. Tenemos aquí una infinidad de capacitores de diferente valor. Y lo que me hace falta más son las características de la inductancia, pero se consiguen y armemos en fraternidad, por así decirlo, la acción de la teoría con la práctica. Hasta luego.